La Sexta Voz quisiera aprovechar este espacio para recordar que esto es nuestra opinión como colectivo, un colectivo que tiene tanto trabajadores como adolescentes, por lo cual nuestras opiniones no se hacen desde un punto de vista docto, sino desde la experiencia personal. Por su atención, gracias. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Espero que estén bastante bien desde cada uno de sus rincones de donde nos escuchan. Una nueva voz se alza y esta es la Sexta Voz. Por favor, tomen asiento y recuerden que su empatía es el mejor saludo. Segundo podcast de esta ocasión, y esta vez vamos a hablar de un tema muy interesante y a la vez de bastante estudio, que es el colapso, tomando como primer base y su principal base bibliográfica el libro de Carlos Taibo, Colapso. Y bueno, procederé a guardar silencio y dejar escuchar otras voces que no son la mía. Si se define colapso como el término de algunas de las situaciones sociales, culturales que ya existían, como ese retroceso drástico del tamaño de la población humana y la complejidad que una sociedad tenía política, económica y social, podríamos decir nosotros entonces que nuestros tiempos y aquellos que nos precedieron constantemente estuvieron plagados de este tipo de transformaciones. Algunos científicos han dicho que los colapsos, con frecuencia, también son posiciones o analogías, o hacen analogía con la vida humana, que también se parece a lo que nos sucede a cada uno de los seres humanos cuando nacemos, crecemos y morimos. Pero todas estas analogías no son suficientes si no estamos viendo que en esa transformación social y cultural que existe, también debe haber una transformación personal y social. Por eso, en este día, al referirnos al colapso, cada uno de nosotros va a dar sus puntos de vista en relación a cómo ese colapso social, cultural, político y económico tiene sus aristas y de alguna manera tiene su historia. A ella nos referiremos y de alguna manera creo que estas definiciones iniciales pueden ser el punto de partida para definir si existen colapsos en el presente o todavía estamos pensando que esos colapsos serán algo que no nos alcanzará nunca, que ya no los viviremos o que no estamos existiendo dentro de ellos. Gracias por su comentario. Me gustaría que se complementara esta definición, si es posible, con la palabra de otros compañeros. Continuando con las definiciones para que esto pudiera quedar un poco más claro en referencia al significado de colapso, podríamos decir que un colapso es un proceso que se da en un determinado momento. Es algo que se va generando a través del tiempo y que llega un momento en el que culmina. No sé si algún otro compañero en relación al concepto pudiera, compañero Saúl. Sí, bueno, yo lo considero así, ¿no? Como en el estado muy personal, ¿no? Viéndolo, como viendo, decimos, aparentemente tú estás bien, ahorita estamos bien, pero después de una acción que comete una persona ahí cercana, hace que tú cambies de actitud, o sea, emocionalmente. Entonces, este concepto de colapso, o sea, dices, de que estabas en paz o que estabas un poco, dicen, en armonía, de momento llega por la acción que se comete, que lo consideran como un accidente o un comentario, hacia que yo me derrumbe, ¿no? O explote, ¿no? Y eso es a que también se parte de esta parte, y entonces es como se decía, ¿no? Es un momento que después empieza con un proceso, ¿no? Que lo que va siguiendo sus acciones, a que le va impactando todas esas emociones. Entonces sí
ese es el colapso, ¿no? Estoy de momento bien y de momento al poco rato ya está. Aquí lo comentan como un accidente que consiste en una extrema debilidad brusca de las actividades vitales, ¿no? Entonces yo lo considero de esta manera. Bueno, a mí me gustaría que las definiciones respecto a colapso se esclarecieran y creo que podrían formar parte y complementar eso Lupita y Jaime, que creo que son los que les falta dar su punto de vista, y también Yael. Bien, en las definiciones de colapso también podríamos mencionar que puede ser un colapso pequeño de alguna parte o puede ser un colapso en general que afecte a todos. Se podría decir, como ya se ha mencionado, que los colapsos es la caída de algo, puede ser política, económica, social, cultural, etc. Ahorita estamos pasando por un colapso dado esta pandemia, nos está cambiando. Puede ser en la medida de lo local, algo pequeño o grande, comparado con otro colapso en otros sistemas o en otros países, donde su colapso puede ser mínimo o puede ser mayor que el de nosotros, ¿no? Pero en sí el colapso es la caída de algo, de cualquier sistema o de cualquier otra situación, ¿no? Pero es algo que se cae y que es difícil volver o a tener una recuperación. Concepto de colapso requiere visto de una forma de las aristas, realmente es algo necesario. Entonces creo que ahora es momento de puntualizar en eso. Me gustaría que ya él pudiese decir un poco al respecto. Bueno, pues Carlos Taibo en su libro nos habla de las aristas de lo que es el colapso, que no son como tal reglas que dicten qué es o no qué es un colapso, sino que son ciertos parámetros que nos pueden ayudar a identificar si algo es un colapso o no es un colapso. Que también tenemos que tener claro que estas aristas tienen flexibilidad para definir lo que son simplemente unas guías para determinar lo que es un colapso, como las aristas de un cubo, que sirven para determinar la forma que va a tener dicho cubo. Entonces, pues son 6 las aristas que determina, que dice Taibo, y honestamente yo considero que todas estas aristas no son iguales en todos los casos, sino que dependen también de la que él llama la cuarta arista, me parece, que son códigos valorativos de cada lugar. Él pone un ejemplo muy claro, que es explicarle a una niña en la franja que nació en la franja de Gaza, que es el colapso. Es una tarea muy difícil realmente, porque ella ha vivido toda su vida en el colapso. Entonces, si gustan, podemos empezar con el análisis de las primeras aristas, porque yo considero que son fundamentales para realmente definir el colapso, porque así podemos entender qué es un colapso y qué no es un colapso. Justo esa es la primera arista: cuándo es un colapso y cuándo no es un colapso. ¿A alguno de ustedes, compañeros, les gustaría hablar sobre eso? Bueno, la existencia de un colapso se da específicamente cuando se revisa si realmente lo que está sucediendo afecta necesariamente la forma de vivir de la civilización, en este caso, que existe. Entonces, si se ve que se están mermando las necesidades, si se está cambiando las formas de vida de una sociedad, entonces estamos hablando de un colapso, pero que había que analizar de acuerdo a lo que hablemos, de qué tipo de colapso se habla. Si habla, por ejemplo, del cambio climático, no sabemos que esto no nada más se dio en un momento, sino que este colapso o esta situación que está ocurriendo actualmente no se dio nada más en un momento, fue todo un proceso
que apareció desde que aparece la sociedad industrial, y entonces había que definir que este no es tan solo no es tan solo un momento, fue algo que fue sucediendo a lo largo del tiempo y que actualmente aterriza en la idea de que ese calentamiento global hace que el crecimiento de los polos, que se deshagan los polos y que de alguna manera se esté dando. Si se habla, por ejemplo, del proceso de dependencia de la América Latina, sabemos que no es un proceso de dependencia con Norteamérica. Hoy dependemos de Norteamérica en un 95% de los recursos económicos que tiene América Latina, visto en el libro de las venas abiertas de América Latina. Se revisa específicamente que el 95% de la economía en América Latina ha ido entregándose paulatinamente al desarrollo americano, y esto no ha sido un proceso que sucedió en pocos instantes, se ha venido dando a través del tiempo. Preguntaríamos, ¿este proceso se da o puede ser momentáneo? Pues sí, algunas situaciones van a ser sorpresivas, y en determinado momento los colapsos son sorpresivas. Un ejemplo de ello serían cuando, por ejemplo, nos dicen que viene una crisis económica, social, no nos las avisan. De eso posteriormente lo iremos profundizando, yo creo, a lo largo de esta discusión que habrá sobre colapso. Bueno, compañera Lupita, me gustaría que usted tomara el segundo punto, que si el colapso bien va a ser un proceso o va a ser un momento. En las aristas va relacionada una con otra, ¿no? O sea, no son aisladas, una va tras otra. En estaba yo como volviendo a recordar en esta parte del colapso que si es cuándo es y cuándo no, y es lo que sigue, pues si es un proceso o si es un momento. El colapso hay que volver a mencionar que es como todo el seguimiento, ¿no? de decadencias dentro del mismo, de cómo nos vamos relacionando como sociedad, y que el colapso pues es una carga completa, ¿no? No solamente son decadencias aisladas donde cierto comportamiento de las comunidades o de las sociedades van como deteriorando, ¿no? El colapso ya es como tal el culmen, y en esta parte, si es un proceso o es un momento, pues es lo mismo. Es un proceso. El colapso como tal es un proceso, no es solamente un momento, o sea, son anudados varios momentos o varios hechos dentro de la historia, ¿no? Como humanidad, que van haciendo que se vaya llegando a este punto como tal de donde ya no hay retroceso, ¿no? O sea, el colapso como tal es el quiebre total de lo que se está viviendo, pero porque ya vienen muchas cosas que a lo mejor van alertándonos y que normalmente ya no las percibimos. Decía ahorita el compañero Arturo, ¿no? O sea, por ejemplo, lo de las pensiones y todo eso, o las ciertas reformas que se van haciendo dentro de los estados-naciones, pues van todavía haciendo para tratar de que el colapso no llegue, ¿no? O sea, es... Muy bien. Hay un punto importante dentro de la primera pregunta, que es cuándo hay un colapso y cuándo no. Y este punto se refiere a que es algo irreversible. Es una de las características que para identificar los colapsos tiene que ser realmente algo irreversible, algo que ya no pueda dar vuelta atrás. También otra de las situaciones que tendríamos que tomar en cuenta es que se gesta dentro del sistema y que cae por su propio peso. Otra situación que no tiene por qué ser total. Probablemente van a ser, como dice Lupita, una serie de colapsos, pero a lo mejor uno es el que desencadene a todos los demás, o dos o tres se vayan a gestar
en el mismo momento, o tal vez sea solamente uno, no tiene por qué ser total. En relación a la segunda, que si es un proceso o un momento, ya la compañera comentaba que pues es un proceso paulatino que se da en determinado momento. Puede ser lento el momento o puede ser rápido. Son así como que las características de estos dos puntos. No sé si algún compañero me pueda ampliar un poco más esto. Pues justo yo creo que sobre esto de que si es un proceso o un momento, pues sí, el autor deja claro que el colapso es un proceso y a primeras luces parece evidente definir el colapso como un proceso, pero también se puede hablar de un momento que define el colapso y una de sus características principales, que es el punto del colapso donde no hay vuelta atrás, donde se vuelve un colapso realmente porque los cambios ocurridos son irreversibles. Entonces de ese punto habla justo como momento el autor dentro del colapso, porque el colapso es tanto un proceso como ese momento en específico donde ya no hay vuelta atrás. Bueno, ya una vez ya teniendo más en claro algunas de las cosas que pueden definir algunas de las aristas, que pueden definir un colapso, pues sería momento de darse cuenta de la diversidad de colapsos que puede haber. Por ejemplo, compañero Saúl, me gustaría que tomara el tercer punto, que es que hay varios colapsos distintos. Así es, pues aquí, o sea, empieza uno, o sea, colapsos podrían ser diferentes puntos, ¿no? Aquí lo menciona que, o sea, como lo menciona, podría ser de una manera financiera, o sea, primero viene una financiera, posteriormente viene una comercial, ahí luego le sigue el colapso político materializado en las ideas de los gobernantes, luego exhibiría a una dimensión social y por último el colapso sería cultural. Por eso yo lo decía, ¿no? ¿Cómo nos va estos colapsos, cómo nos van definiendo igual en nuestro entorno social, ¿no? Esa sería mi aportación. Pues gracias, compañero. Creo que es bueno complementar el punto, la arista. Me gustaría que el compañero Jaime lo hiciese. Sí, ya hemos tocado todo ese punto y lo dan en esa serie de los pasos. Ya lo mencionó Saúl, lo mencionó Lupita, en donde un colapso nos empieza desde la manera que gira, que es lo de la economía. Ahorita en este proceso que estamos viviendo del COVID, ya vimos que no hay dinero, entonces se empieza un colapso económico en donde no hay dinero circulante. Después de esa cuestión financiera pasaría a lo que es el comercio. Si no tenemos dinero para comprar o si hay poco dinero para comprar, el comercio, y lo estamos viendo aquí en las plazas, en los centros comerciales, en las tiendas, en donde no hay dinero y ahí está la mercancía, pero hay un colapso porque no hay dinero circulante y no hay nada. Después de eso viene el político, en donde nos dicen que no hay problema, que salgamos, que compremos, que hagamos, que esto se va a acabar pronto. Y ya vimos que no. De 2 meses a la fecha, el Gatell, el subsecretario de Salud, nos va diciendo, cada semana nos dice, y la siguiente semana es la curva, ya, de ahí empieza el descenso. Y viene la otra semana y nos dicen, no, ahora sí, ya no fue en abril, va a ser en mayo. Y ahorita nos dicen que en junio. Y luego nos dicen que hasta julio. Y en la cuestión educativa puede ser hasta agosto o septiembre.
Entonces ya hay una falta de credibilidad ante esos personajes que están manejando lo que es la política. Entonces ya empieza a haber un colapso en cuestión política. Después de la cuestión política vendría el colapso cultural. Y en el colapso cultural es precisamente que dejamos de creer y entonces empezamos a vernos de manera más individual. Parece que no, pero ya sería algo, ya no es humano ni colectivo. Dejaríamos de ser eso para protegernos nosotros mismos. Entonces, sí habrá algún detalle sobre la misericordia, sobre algunas cuestiones morales que tengamos. Por ejemplo, si pasan aquí y veo a las personas que vienen a vender aquí a la puerta de mi casa, tú las ves y dices, sí, 10 pesos, 20 pesos, 50 pesos, pues les tienes que comprar porque ves esa parte de necesidad. Entonces, pero va a llegar un momento en el que digas, pues yo tampoco tengo, y si tampoco tienes, pues tampoco tienes para comprarles. Entonces, esas son la manera que dicen que se van a dar los colapsos, o sea, cómo nos los van definiendo, de acuerdo al autor. Hay otras percepciones. No dice, ya lo mencionaron, que no necesariamente tiene que ser la caída de un todo, sino va a ser en parte y que todavía se puede rescatar. Pero esa es la descripción. En pláticas anteriores Lupita lo mencionaba. Ella decía, no, es que da miedo, en verdad. Da miedo porque en la situación en donde nos encontramos como trabajadores, como empleados, como consumidores, nos estamos quedando cercados, nos están cercando. ¿Por qué? Porque si lo ves, ya no es el mismo dinámica de distribución de la mercancía. Han disminuido mercancías. Hay cosas que hasta, por ejemplo, las semanas anteriores no vendían ropa, no vendían zapatos, no vendían lo que ellos llaman que no son necesarias. Entonces, el flujo de mercancías fue disminuyendo. Esa es una. La otra, cuando haya las mercancías, simplemente por la situación económica no vamos a tener para comprarlas. Y entonces todo eso empieza a haber un tambaleo en donde la economía viene para abajo. Entonces esas son parte de las aristas y parte de lo que son los colapsos, pero que todo eso va a llegar a un colapso total. Yo coincido mucho con lo que dice el compañero y creo que estamos experimentando varios de estos síntomas de diferentes colapsos justo aquí en nuestro contexto y en nuestro país. Estamos experimentando varios de ellos con consecuencias que, que podemos atribuir como negativas, pero esperemos que hay otros ámbitos en los que estas consecuencias de esta caída puedan traer como consecuencias nuevas estructuras más saludables. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en lo del colapso cultural se habla de la caída de todos los valores morales, de todo eso, pensando en los valores establecidos dentro de esta dinámica del capitalismo, del individualismo, de la empresa, de la explotación, de el destacar por uno mismo. En contraparte se me hace una alternativa bastante viable, justo lo contrario, la creación de trabajo colectivo, comunitario, de nuevas estructuras autónomas y la desaparición del poder centralizado como consecuencia de ello, y también como consecuencia del colapso político que también estamos experimentando de una forma u otra. No es por nada que situaciones como la que están pasando ahorita con el virus, que muchas de las personas no crean a las instituciones e incluso culpen a las instituciones políticas de haber creado toda esta situación de
la pandemia habla de una gran deslegitimidad de la palabra de los políticos y de las instituciones políticas, y es una situación que lleva a otras consecuencias que podemos ver en nuestro contexto actual. Ahora, pues a lo mejor no es tan fácil observarlos para nosotros, porque como dice Taibo, la mayoría de nosotros cuando hablamos de colapso partimos de la idea de que no estamos en un colapso. Entonces ahí está la principal dificultad que enfrentamos al tratar de identificar dónde está habiendo un colapso y dónde no está habiendo un colapso. Y bajo mi perspectiva, creo que aquí en México estamos experimentando varios de esos síntomas de colapsos en diversos ámbitos que llevan al momento del colapso, donde está ese cambio irreversible. ¿Nadie quiere complementar más al respecto? ¿Usted? Sí. Yo quisiera ejemplificar algo en relación al colapso financiero. Los días pasados se comentaba de que se quiere crear un nuevo banco que maneje nuestras afores de todos los trabajadores, sobre todo los trabajadores que están al servicio del Estado. Entonces ahí se mira realmente la situación económica ya colapsando. Se buscan, por ejemplo, este tipo de estrategias de crear este banco del bienestar que maneje nuestros ahorros y que en determinado momento, cuando llegue a su punto culminante, realmente vendríamos perdiendo más bien todos esos ahorros que por muchos años ha generado la clase trabajadora. Entonces, de alguna manera es un ejemplo en cuestión financiera lo que está aconteciendo en estos momentos en nuestro país. O sea, ya no hay de dónde sacar recursos que quieren explotar los recursos de los trabajadores como ya lo han hecho anteriormente, pero ahora el Estado quiere tomar mano de ellos para poder invertirlos seguramente en sus proyectos prioritarios, como el Tren Maya, como el tren transísmico, como el aeropuerto y como otras de esas son sus prioridades en este momento de nuestro gobierno del país. No sé si alguien quiera entrarle un poco más sobre esto. Yo también quisiera comentarles en relación a la dimensión social, que el colapso de todas las instituciones de carácter social que pierden su capacidad para resolver las problemáticas. Hablemos, por ejemplo, de derechos humanos como una institución que realmente, por poner un ejemplo, ha perdido la credibilidad del mismo pueblo para poder solucionar las problemáticas. Por poner un ejemplo, la ONU, exactamente, una institución que viendo, por ejemplo, todos los estudios que se han hecho referentes al Tren Maya, que pues no los ha hecho cualquier persona, son científicos en la materia que se han abocado a realizar esos estudios de todo el daño que viene ocasionando a la cuestión ecológica y también social. Sin embargo, la ONU se atreve a participar o a dar su punto de vista en relación al Tren Maya y a decir que esto es algo positivo, es algo bueno para el país, cuando sabemos de antemano que en realidad es completamente destructivo
no solamente para la región, sino para todo el país. Entonces este tipo de instituciones pierden totalmente credibilidad y también capacidad de poder resolver las problemáticas. Solo eso, no sé si alguien quiera, si no, paso el micrófono al moderador para que nos diga siguiente punto. Bueno, ya hubo una introducción al respecto, pero la discusión sobre la complejidad es el siguiente punto que nos toca. No sé si quisiera hablar. Creo que la complejidad en este mundo globalizado, yo creo voy a referirme a ella porque creo que es la que no hemos entendido y cuál es el papel en determinado momento que nos tocan los colapsos. Es que nos han hecho creer en la forma esclava que vivimos, y me refiero, bueno, y el autor también lo refiere en algunas otras participaciones, que tenemos una forma esclava de vivir. Una forma esclava de vivir que en el capitalismo se da en tres situaciones. En primer lugar, nuestra forma esclava de vivir nos la pone la publicidad. Nosotros queremos tener y ser los más importantes y vivir de la manera que lo hacemos en las grandes ciudades, lo vivimos porque así la publicidad nos ha ayudado. Creemos en los créditos y en la posibilidad de que a lo mejor no podemos acceder a algo, pero podemos llegar por medio de los créditos a ello, porque pues ha sido también una manera de entender este mundo en el que existimos. Si no lo tengo, pues lo pido prestado y después lo regreso. La otra, y lo regreso, pero al final de cuentas no nos damos cuenta que también son trampas de las formas de vivir que nosotros, de necesidades que nos hemos creado y que las tenemos. Y la tercera es que lo hemos hecho todo desechable. De alguna manera esa forma esclava de vivir nos hace que continuamente los recursos con los que contamos los hagamos desechables y constantemente los estemos transformando. ¿A qué tiene que ver con esta arista? Bueno, pues que cuando se habla de globalización, de formas de vivir económicamente activas que nosotros tenemos actualmente, si se dan cuenta en nuestro lenguaje y nuestra forma de ser, preconizamos el tener, el que si pasa alguna catástrofe, un caos, vayamos a tener lo necesario para subsistir. Y en esta discusión, un amigo que todos conocemos en la historia, don Eduardo Galeano, analiza un punto de vista que me parece muy interesante en relación a esta situación de la forma de vivir si llegara un colapso. Casi más del 66% de la población vivimos sin tener una actividad productiva, es decir, no producimos ni nuestros alimentos ni aquello que vestimos y demás. Estamos dependiendo de otra gran parte de la población que es la que produce alimentos y demás. Entonces, Eduardo Galeano habla de esta situación porque también dentro del proceso económico capitalista, sin querer no nos hemos dado cuenta de esa forma enajenante de vivir para trabajar que tenemos, y que en determinado momento ese vivir para trabajar nos impide del goce de otras situaciones específicas que pudiéramos tener, como la vida en familia o el desarrollo de otras posibilidades. Posteriormente en las pláticas que tendremos, ojalá y salgan por allá a colación, que esto del colapso también, en esta arista, en esta situación de la complejidad, estas sociedades complejas, en lugar de decir que vamos a vivir para el desarrollo que entendemos como incrementar, pudiéramos irlas entendiendo de otra manera. Esa es sobre todo la arista que busca entender por qué esas transformaciones, todas las sociedades que han sufrido un colapso, la sociedad maya, la sociedad mexica y todas las sociedades tienen una situación bien específica. Se han vuelto sociedades complejas, sociedades donde se necesita mucha energía y muchos recursos, y las personas nos hemos vuelto parásitos. Eduardo Galeano dice concretamente que cuanto más parásitos hay en una sociedad y menos, y están sostenidos por una base social de pocos que los alimentan o de que están creciendo, esa sociedad tarde o temprano colapsará. Entonces sí tiene que ver eso que platicábamos en programas anteriores, el producir nuestros alimentos, el sentirnos útiles a lo que estamos viviendo y creciendo, tiene que ver con mucho
en que la sociedad sea compleja o no, y dentro de las aristas del colapso hay que considerar que esa es la complejidad en que hemos convertido hoy una sociedad. Por ejemplo, pongamos a un escenario, una sociedad que ahorita nos quitaran electricidad, nos quitaran el automóvil, nos quitaran todos los recursos petroleros. Imagínensela, esa sociedad colapsaría y muchos moriríamos porque no encontraríamos a la mejor manera de sobrevivir a eso que pasara. Entonces, esa situación es la que yo creo que apunta mucho este texto. La idea de complejidad es una idea que tiene que ver con lo que hemos transformado y la forma de vivir y de pensar que nosotros tenemos. Y bueno, yo apuntaría a la idea de sociedad esclava, sociedad que cree que tener es lo máximo. Bueno, gracias. Y me gustaría que se siguiera complementando sobre el mismo punto. Compañero Saúl, creo que pudiera ayudarnos. No podemos entender toda esa magnitud, ¿no? Con ese monstruo que nos estamos enfrentando de varias cabezas, ¿no? Es ahí donde no entramos, y luego también nuestros pensamientos que se van más al consumismo, más a lo que piensa, si no lo hago igual que los demás, no entro dentro de esa sociedad, ¿no? O sea, ese pensamiento, por eso la discusión, o sea, es una complejidad, está muy cañón, igual entre tan solo pensando nosotros, ¿no? Cómo lo percibimos, cómo lo vemos, ¿no? Todo lo que menciona, es más como también lo mencionaba Jaime, ¿no? Con ¿qué nos dice el gobierno? Ya no sabemos qué creer, ¿no? Entonces esa complejidad por entender nuestro mismo, nuestra misma percepción de todo lo que está sucediendo, ¿no? Entonces eso hace que vemos esa magnitud y cada vez le vamos descubriendo más cosas, ¿no? Avanzamos, descubrimos más cosas, miramos hacia atrás y vemos igual todo eso, lo que viene dejando, ¿no? Dejando todo lo que viene arrastrando estos cambios, ¿no? Estos colapsos, esto que viene dando, ¿no? Por eso lo vuelvo a mencionar, ¿qué será después de esto que viene, ¿no? O que ya se viene acercando, todos esos aspectos financieros, económicos que va a haber, ¿no? También los cambios en la forma si antes nos quejábamos de la delincuencia, ahora, ¿qué va a ser? Ya no, algunos decían, pues lo voy a hacer porque ahora va a ser peor, ¿no? Porque el hambre, el tiene las hambrunas, ahora lo que se menciona, cuántos millones de desempleados están, o que nuevamente aumentó la pobreza, ¿no? Entonces, a esas magnitudes, el vivir de esta manera y tener siempre del pensamiento de que podemos tener un poco de dinero, pero ¿para qué si a veces no lo disfrutamos, ¿no? No lo disfrutamos con las personas que debíamos hacerlo, para nosotros mismos, ¿no? Entonces así es, pues es complejo esto y además muy alarmante, ¿no? Por lo que se viene, ¿no? También no sabemos hacia dónde, cada vez antes estos cambios se daban en cada 5 años, una década. No, ahora se vienen dando cada año, ¿no? A partir de que entramos, cada año hay cambios que van modificando tu manera de ver las cosas, ¿no? Y ese consumismo que estamos, ¿no? Al estar latente de lo que nos menciona, ¿sí? De los que se menciona, y también cómo nos va llevando la economía a nosotros, cómo nos va avanzando, no nos va avanzando para ver también hacia dónde estamos, ¿no? Tan solo ahorita de manera financiera, económicamente, que es, pues guarda tu dinero, no lo gastes, o no sabemos si se venga una devaluación, el dinero otra vez caiga, como lo hizo Carlos Salinas, ¿no? En su cambio. Entonces hay una incertidumbre muy, muy fuerte, por eso es tan complejo lo que menciona aquí este autor, ¿no? Y eso es lo que yo puedo también aportar. Creo yo que
que nosotros no tenemos la facultad de evitar esta complejidad de la sociedad ni evitar el colapso, porque creo que lo único que pudiéramos hacer o lo que ha ocurrido a lo mejor en algunas sociedades ha sido a lo mejor retrasar un poco la aparición de un colapso total, pero en realidad no tenemos la facultad como que de evitarlo, ¿no? O evitar esta complejidad. Según los estudios que se han hecho, solamente me parece que el Imperio Bizantino fue el único que fue capaz de reducir un poco esa complejidad de la sociedad, reduciendo a lo mejor el consumo de la energía, pero en realidad creo yo que son muchas cosas las que tienen que ver en esta complejidad que hemos generado a través de los años, cómo nos hemos hecho dependientes de muchas cosas que en realidad a lo mejor no son necesarias. Y si nos ponemos ahorita en este momento a contabilizar todas las situaciones superfluas en las cuales la mayoría de la sociedad ha caído y que de alguna manera están haciendo compleja la sociedad y están generando el consumo de mucha energía, podríamos hablar desde los servicios a los que nosotros nos hemos acostumbrado esta sociedad, por ejemplo, el TV cable, Sky, etcétera, etcétera. O sea, hablando a lo mejor de cosas que de alguna manera están absorbiendo energía. Mismo, por ejemplo, la cuestión de la luz. Muchos ni siquiera a veces hay la necesidad de utilizarla y tenemos los focos encendidos, estamos consumiendo de más la energía. ¿Cuántos de nosotros realmente a lo mejor desconectan los aparatos? Por poner a lo mejor ejemplos muy simples, porque son comunes, es parte de lo que de la complejidad en la que ha caído la sociedad. Arturo nos ponía el ejemplo de que si en este momento pues dejara de haber energía eléctrica, ¿qué ocurriría? Pues muchas de las cosas las tenemos basadas precisamente en eso, pero no nos hemos puesto a pensar, ni nos vamos a poner a pensar en cómo ahorrar o cómo frenar esto que ya estamos viviendo. Ayer le hacía un comentario a un compañero de que muchas veces te dejan una tarea y es justo un día antes de que tú vayas a entregar la tarea, es el momento en que tú estás repasando o viendo lo que vas a hacer. Así pasa es un ejemplo a lo mejor burdo, pero así pasa con esto. Decimos, bueno, es que la complejidad de esta sociedad, o sea, todo lo que hemos generado como necesidades, que son necesidades ficticias, superfluas, no las tomamos en cuenta, para hacer un análisis de que esto es parte de ese colapso, esto es parte de lo que va a generar o acelerar el colapso, y que en determinado momento nos va a llevar a un pronto momento en el que culmine o en el que lleguemos a ese momento más catastrófico del colapso. O sea, no somos conscientes porque decimos no, está lejos, falta mucho tiempo, o ni va a ocurrir esto que dicen.
no creemos a veces o lo dejamos siempre para después. Por eso es bien difícil de que o muy raro de que una sociedad compleja pueda reducir el consumo de energía que es lo que nos va a llevar a ese Culmex. Gracias por su atención, espero que haya sido de su agrado, y si no lo fue, al menos de su interés. La próxima semana vendremos con otra parte más. Recuerden que pueden dejar su opinión en la caja de comentarios y compartir el video para que nuestra voz llegue a más personas. Sin más por el momento, mi voz se desvanecerá.